Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por unirse a este tercer encuentro del ciclo de Data Ethics con la doctora Joana Caterina Faliero, PhD. Hoy vamos a ver gestión y resolución estratégica de riesgos y oportunidades en protección de datos personales, la identificación, prevención, monitoreo, detección, resolución y asesoría en privacidad de datos. Bueno, ¿qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Irene. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida y por también la incorporación al ciclo. Arrancamos entonces con este tercer encuentro de cierre del justamente lo que veníamos compartiendo en las semanas anteriores en lo que respecta a la temática de ética de datos, también conocida como Data Ethics. Así que bueno, vamos a arrancar entonces de lleno, si te parece, Irene. Ya Perfecto, arrancamos. adelante. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces con la temática que tenemos para el día de hoy, gestión y resolución estratégica de riesgos y oportunidades en protección de datos personales. Tareas que son muy, muy típicas, obviamente, de nuestra gestión profesional, lo que es identificación, prevención, monitoreo, detección, resolución y asesoría en materia de privacidad de datos. Por lo tanto, bueno, vamos a arrancar específicamente con ello. Por las dudas también les aclaro a los que están allí preguntando por el chat en relación a las clases anteriores y lo mismo también respecto de la disponibilidad de todos los ciclos de doctrina virtual que hemos dado con Microjuris Argentina. Tienen la disposición de los mismos en el repositorio de doctrina digital de la editorial, por lo tanto allí pueden buscar tanto las clases de este ciclo de Data Ethics como el anterior que hemos brindado en materia de lo que es inteligencia artificial generativa y tantos otros ciclos que hemos compartido el año pasado y los próximos que compartiremos. Así que bueno, los invito obviamente a consultar el repositorio de doctrina digital de Microjuris Argentina, donde está todo allí. Así que bueno, arrancamos entonces de lleno con esta temática. Lo primero para abordar en el día de hoy son el tema de los riesgos. Yo mencionaba, ¿no?, esta preocupación sobre los riesgos y las oportunidades en materia de protección de datos personales. Y bueno, en términos generales, cuando nosotros hablamos de riesgos y oportunidades, lo asociamos específicamente a cuestiones que tienen que ver con las amenazas. Hasta ahora hemos charlado a lo largo de varios encuentros anteriores todo lo que es referido, ¿no?, a esas preocupaciones en materia de protección de datos personales y en privacidad de datos, entre las cuales están, a ver, los eventos característicos más preocupantes en la materia, que son las fugas de datos, los data breaches, que son el incidente de ciberseguridad más característico, más importante en lo que respecta a la privacidad y la exfiltración y la pérdida de datos. Luego, obviamente, tenemos lo que se sigue, los accesos no autorizados a las bases de datos. Por otra parte, también las temáticas relacionadas a los incumplimientos regulatorios, el no llevar adelante la gestión, el procesamiento de datos de acuerdo a los principios de tratamiento genera incumplimientos regulatorios que obviamente son pasibles por una parte de sanciones en materia de autoridades regulatorias, pero por otra parte también los incumplimientos regulatorios tienen un costo dentro de nuestra operatoria a nivel empresarial. Entonces, todas estas cuestiones son a tener en cuenta en lo que respecta a los riesgos. Los riesgos también se asocian a otro tema que es muy, muy complejo y que vamos a conversar también a lo largo del encuentro de hoy, que es el tema de la confianza en el ámbito de lo que es la protección, el procesamiento de datos. Tenemos una fuerte, fuerte crisis en lo que respecta a la confianza de los titulares de los datos y por ende esa pérdida de confianza nos lleva a perder, en el caso, como decirles, clientes, nos lleva a perder a quienes naturalmente confían en nosotros nuestros datos para su procesamiento. Y después tenemos un valor que nos cuesta muchísimo recuperar y que se relaciona justamente con el tema este de la pérdida de lo que es la confianza, la pérdida de la reputación, del valor marcario, del valor operativo, del valor empresarial. En términos generales, cada vez que ocurre cualquiera de estas circunstancias en las cuales se materializan riesgos, la gente
pierde obviamente esa confianza y por lo tanto toda esa estructura de valor intangible que nosotros tenemos a través de nuestras actividades también se desploma. Nuestra imagen se desploma en esa operatoria. De allí lo importante en cuanto a nuestra asesoría para que esa situación obviamente se evite por lo que nos cuesta. Luego, por ejemplo, recomponer este tipo de cuestiones. Está claro que la recuperación, como vamos a ver ahora más adelante, en lo que respecta a cualquier incidente que nosotros tengamos, es lenta, es muy, muy costosa. Y pasamos entonces también a las oportunidades, es decir, no miremos todo desde el lado de los riesgos, no miremos todo desde lo negativo, también pensemos en cuestiones que nosotros podemos aprovechar, pensando en aplicar protección de datos personales, en cumplir con lineamientos relacionados a la privacidad. Bueno, esas oportunidades naturalmente se enfocan en la innovación que nosotros centremos en materia de privacidad. Por otra parte, también nos permite desarrollar entornos más cooperativos, más de colaboración con los titulares de los datos. Esto nos sirve también para generar, como decirles, mejores sinergias de orden operativo. La evitación de riesgos muchas veces se logra con esa cooperación con los titulares de los datos. Por otra parte, también nos fluidifica de algún modo nuestra relación con la autoridad de aplicación. O sea, pensemos que en términos generales, si nosotros no tenemos medidas aplicadas, la cooperación con la autoridad de aplicación también muchas veces se encuentra rispideces que no podemos solucionar en el momento. Entonces, en términos generales, el pensar en la privacidad aplicada como una oportunidad para poder relacionarnos mejor con las autoridades regulatorias es algo que también tendríamos, como decirles, que valorizar. Y esto nos lleva a diferentes campos. Uno de ellos es la innovación centrada específicamente en la privacidad. Por otra parte, otras cuestiones son relacionadas a esto que les mencionaba de la cooperación, la colaboración y la coordinación de acciones entre todos los actores del sistema. Esto es los aspectos subjetivos, cuestiones que tienen que ver con los titulares, responsables encargados de tratamiento y autoridades de aplicación. Por otra parte, también en la generación de confianza en la gestión de los datos. Tengamos en cuenta que nosotros, si manejamos una adecuada gestión de los datos, manejando todo su ciclo de vida, esa implementación de las mejores prácticas, tanto en privacidad como en ciberseguridad y en prevención de riesgos, nos da una buenísima oportunidad de crecimiento. Y este crecimiento redunda en empezar a entender, y este es un cambio, les diría, prácticamente ideológico, es una cuestión de orden paradigmático, que es cambiar la perspectiva del esfuerzo o del gasto en privacidad. Siempre les digo esta cuestión y la voy a repetir obviamente varias veces en la charla de hoy, de pensar en estas cuestiones como inversiones. La privacidad es un diferencial, es un valor agregado. La privacidad nos tiene que servir para generar valor a través de su cumplimiento, lo que nos permite también evitar todas estas cuestiones que veníamos mencionando. La pérdida, como decirles, de confianza de los clientes va de la mano en que nosotros no les garantizamos o no les aseguramos la privacidad que estos merecen y que el titular del dato tiene la capacidad de exigir. La privacidad como valor diferencial también nos aporta desde nuestra perspectiva operatoria una mayor competitividad. Entonces, esto naturalmente es algo que también tenemos que tener en cuenta y ver en la aplicación de la privacidad una verdadera oportunidad, ahora de un orden económico, no solamente para el ahorro de costos como consecuencia de la evitación de riesgos, sino también para la generación de valor agregado. Y por otra parte, finalmente entender que todas las cuestiones relacionadas a la privacidad es una oportunidad para mejorar y optimizar el cumplimiento regulatorio que nosotros tengamos que realizar. Hoy en día sabemos que la regulación cada vez es, como decirles, más frondosa. Y por otra parte, tenemos que seguir, como decirles, un plan específico de gobierno de datos de manera permanente y esto naturalmente es importante. Entonces, ¿a qué pasamos nosotros? Justamente pasamos a algo que se conoce como gestión en privacidad. Yo les había avisado en el título, en esto de la gestión, la resolución estratégica de temáticas relacionadas a este campo de estudio. Y lo que nosotros conocemos como gestión en privacidad o Data Privacy Management es un uso que se realiza de forma organizativa de los marcos y herramientas de privacidad que nosotros tenemos que establecer dentro de lo que es el procesamiento que realizamos en nuestras organizaciones, instituciones y demás.
son conjuntos, ya sea de políticas, de procedimientos, de tecnologías que nosotros implementamos para, por un lado, proteger la información, los datos, los metadatos que tienen que ser resguardados de formas confidenciales, privadas. Por otra parte, también permitir a través de ello el respeto de los derechos de los titulares de los datos, esto es, proteger la privacidad de los titulares de los datos. Y luego también el tercer objetivo de lo que son los planes de Data Privacy Management, cumplir con las leyes y con las regulaciones de protección de datos personales. Para llevar adelante todas estas acciones, lo que tenemos que realizar es tener, obviamente, una gestión de datos que permita el almacenamiento, el uso, la gestión de los datos de maneras seguras y, claro está, éticas. Estamos hablando a lo largo de todos estos encuentros de realizar acciones éticas con los datos, asegurar que se respeten los derechos derivados del derecho a la privacidad de los titulares de los datos en todo el proceso y durante todo el ciclo de vida de procesamiento. Entonces, ¿por qué es importante el Data Privacy Management? O sea, no es algo menor en lo que respecta a la gestión estratégica que nosotros hacemos de los datos. Bueno, primero, las exigencias legales, estamos aquí por ello. Nosotros nos preocupamos, los letrados en términos generales, nos preocupamos, así sea, el rol que nosotros asumamos dentro de las organizaciones, nos preocupamos por lo que es el cumplimiento regulatorio. Entonces, llevar adelante un adecuado plan de cumplimiento regulatorio se logra naturalmente a través de esta gestión de privacidad. Por otra parte, porque nosotros nos preocupamos también por proteger el activo, que son los datos, la información, y tenemos el objetivo de prevenir los riesgos, teniendo un enfoque también adecuado sobre algo que muchas veces se estima mal, que es el tema de la criticidad y la confidencialidad de los datos. Hay que estimar adecuadamente cuáles son los cuidados o los reparos que nosotros tenemos que tener de conformidad a las diferentes, como decirles, etapas o partes del ciclo de vida del dato, y en función de eso resguardar específicamente los datos teniendo un adecuado control de todo ese ciclo de vida. Por otra parte, también nos preocupa la construcción de la confianza, es decir, si bien los abogados no, nosotros muchas veces asistimos, como decirles, a las etapas de la pérdida de la confianza o de la ruptura relacional. En el caso también tenemos que pensar en que nuestras capacidades no deberían solamente descansar en lo meramente reactivo. Nosotros tenemos que fortalecer y construir esa confianza de los titulares de los datos y permitir también adecuadamente que estos ejerzan sus derechos a los fines de prevenir la judicialización innecesaria. Esto lo veníamos charlando, ¿se acuerdan? En el encuentro anterior. O sea, una de las cuestiones de las que estamos hablando es construcción de confianza para que se pueda ejercer de manera directa el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos, su autodeterminación informativa, y que esto no dé lugar a una conflictividad innecesaria. Eso se logra también con lo que es Data Privacy Management. Por otra parte, también lo otro que tenemos como objetivo es lograr que tanto la privacidad como la protección de datos personales y la ciberseguridad sean, como les venía diciendo, un valor agregado que le otorgue a la gestión de nuestros datos una ventaja competitiva en el mercado. Esto no es algo menor. Piensen ustedes tantas y cuántas estrategias se han, como decirles, logrado con esta cuestión de establecer específicamente la privacidad como valor agregado, y en este sentido la importancia obviamente que ello tiene y el diferencial de mercado que esto significa. Por otra parte, también en relación a la prevención, a la reducción de los riesgos y también para establecer que mayores controles, evitar la sobreexposición de los datos, la exfiltración y optimizar la seguridad de los datos y la información. Por las dudas, aviso para los que tengan mano levantada, dudas, consultas o lo que fuera, por favor, por el chat, ¿sí? No por audio. Y entonces, ¿cuáles son los elementos claves del Data Privacy Management? O sea, elementos estratégicos. Nosotros justamente hoy nos vamos a enfocar en las cuestiones y en los aspectos de orden, como decirles, estratégicos. Y dentro de estos aspectos específicamente, ¿cuáles están? Les había comenzado a mencionar el análisis de la criticidad de los datos. Nosotros tenemos que saber qué tipología de datos estamos trabajando, cuál es la importancia que tienen esos datos en específico para nuestra gestión, y evaluarlo esto de manera adecuada para saber qué reparos, qué medidas de seguridad y de privacidad específicas aplicar en cada caso concreto. Por otra parte, tenemos que llevar adelante también una idea, una filosofía de minimización de los datos. Está muy claro que todos ustedes
sabrán y hemos conversado tal vez en alguno de los encuentros anteriores sobre el tema de los principios de tratamiento de datos, dentro de los cuales está el principio de minimización y de no excesividad. Bueno, acá lo estamos viendo pragmáticamente, la minimización de los datos como un objetivo del plan de Data Privacy Management, o sea, el pensar en cuál es la mínima que nos permite operar. Luego de ello, otra parte clave o estratégica son los controles de acceso, la implementación de medidas de seguridad, la implementación tanto de políticas de privacidad como planes de protección de datos personales, y por otra parte también esto que viene justamente de la mano con lo que es el cumplimiento regulatorio por el otro lado, lo complementario, la gobernanza de los datos. Y se acuerdan que habíamos comentado a lo largo del encuentro pasado, dentro de lo que era esa documentación global que nosotros tenemos que manejar en los ámbitos de privacidad, el manejo de los consentimientos informados, tener planes de respuesta frente a incidentes. También, y acá pasamos al tema de las áreas relacionadas al control, todo, ¿sí? Lo que es transparencia, rendición de cuenta, auditorías y controles internos y externos. Y finalmente, el cierre y el broche de todo lo que se puede justamente mencionar en esta área, que es capacitación continua, y a todo esto se le suma la evaluación. Es decir, de alguna forma, como decirles, establecer. A ver, aguarden un segundito. Y disculpen, pero hay un eh, infiltrado. Qué desagradable. Ya está denunciado. Ahí estamos. Entonces, finalmente, todas estas cuestiones que tienen que ver con justamente el análisis de lo que veníamos viendo específicamente nos lleva a entender el uso de privacidad para valores agregados. Así que bueno, pasamos entonces luego en relación a los elementos claves, la evaluación, el contraste de lo que es el conocimiento adquirido por parte, obviamente, de quiénes son los agentes que llevan adelante la privacidad en la operatoria. Esto significa capacitar áreas legales, capacitar áreas de riesgo, capacitar todas las cuestiones que son también operativas de bajo nivel. Esto es, toda la organización tiene que estar capacitada y efectivamente evaluada para la aplicación práctica de cuestiones de Data Privacy Management. Y después tenemos el otro tema, la automatización. Es decir, nosotros una vez que tenemos todas estas planificaciones, está claro que en términos generales las planificaciones de orden rudimentario, artesanales, jurídicas que nosotros realizamos, las podemos auxiliar con algo que veníamos viendo, ¿no? Por lo menos a lo largo de encuentros y de otros ciclos anteriores, en todo lo que respecta a lo que es cuestiones de procedimientos tecnológicos y automatización de procesos para poder gestionar estos aspectos de la privacidad y de la protección de datos personales dentro de la organización de maneras absolutamente automatizadas, es decir, evitar el control, el chequeo rutinario, artesanal, y permitir, de alguna forma, agudizar el cumplimiento de esas regulaciones con mayor confianza en tiempo real. Entonces, ¿qué tenemos? Simplificación de procedimientos de cumplimiento normativo, agilizar, en el caso no, las tareas de privacidad, porque a través de la automatización de procesos nosotros obviamente podemos realizar estas cuestiones. Por otra parte, tener más precisión en el cumplimiento de tareas de privacidad, mejorar la prevención, la detección temprana en materia de incidentes, disponer también las notificaciones, las alertas en lo que es tiempo real, o sea, muchas veces lo que sucede en cuestiones de falta de control de privacidad, por lo menos estrictamente aplicada, es que el reconocimiento de la amenaza es tardío. Esto lo vamos a ver después con el tema de los data breaches. La reacción obviamente es lenta, no es instantánea. Y ese problema de la reacción lenta muchas veces lleva a que el riesgo agrave obviamente la materialización del daño, la profundización del daño, la profundización de la filtración de la información, entre otras cuestiones. Entonces, ¿a qué llevamos obviamente a todas estas cuestiones de la automatización? La automatización también reduce, y esto pensemos que también muchas veces en las organizaciones, quienes llevan adelante las tareas
en el ámbito de lo que es data privacy, veo en muchos de los aquí asistentes, gente que trabaja, ¿no?, en el campo, lo que vemos que muchas veces el personal que trabaja en lo que es la realización de data privacy management es reducido. Entonces, reducir también la carga de trabajo manual para poder hacer mapeos automatizados en tiempo real de amenazas, de cuestiones relacionadas a posibles o potenciales incumplimientos normativos y riesgos y demás, nos lleva, ¿no?, justamente a mejorar, a tener una capacidad de mejor control de todas estas cuestiones. Ejemplos que podemos ver claros de automatización en Data Privacy Management, y se relaciona mucho con lo que veíamos la clase anterior. ¿Se acuerdan que nos enfocamos en el tema de documentación? Con Data Privacy Management automatizada, ¿qué podemos hacer? Automatizar la gestión de los consentimientos informados, por un lado, los Non-Disclosure Agreements, las solicitudes, y acá viene el tema del ejercicio de los derechos de los titulares. Veníamos de hablar, ¿se acuerdan?, toda esta cuestión relacionada a la evitación de lo que es obviamente el litigio absolutamente innecesario respecto de derechos de los titulares. Entonces, los titulares tienen que tener la capacidad de ejercer, obviamente, sus derechos, los pedidos de acceso, entre otras cuestiones, lo que se conoce como DSAR, ¿sí?, por las dudas en inglés, y esto viene del GDPR, el Data Subject Access Request, o sea, las solicitudes de acceso a la información que realicen los titulares de los datos. Esas solicitudes de ejercicio de derecho de los titulares de los datos bien pueden ser automatizadas. Si nosotros dependemos de la respuesta artesanal, existen muchas veces, ¿no?, estos desajustes operativos y esta cuestión, ¿no?, de, como decirles, de la pérdida tal vez de tiempo o el traspapelamiento de los pedidos de accesos, entre otras cuestiones. Entonces perdemos la oportunidad de responder justamente, como decirles, en tiempo y forma a los titulares de los datos, y el escalamiento totalmente evitable, ¿no?, del conflicto respecto de los mismos. Y después tenemos el tema de la automatización en lo que respecta a la detección, a la respuesta, a la mitigación de riesgos e incidentes. Si nosotros tenemos también controles en tiempo real en materia, por ejemplo, de ciberamenazas, tenemos un control bastante agudo, por ejemplo, de log de actividades de la base de datos, etcétera, etcétera, nosotros podemos tener, obviamente, un grip mucho más fuerte sobre estas cuestiones y sobre la evitación de los riesgos. Y después también, teniendo mecanismos de automatización, tenemos también la posibilidad, ¿se acuerdan que era importante realizar el estudio de criticidad de los datos? Luego que podemos tener la automatización también en lo que respecta a la calificación, a la categorización y a la gestión de los datos. Así que bueno, todas estas cuestiones son ejemplos, como decirles, de áreas que pueden optimizarse y naturalmente mejorar, y mejorar muchísimo a través de la automatización. En lo que respecta a ese gran dolor de cabeza que nosotros tenemos en el ámbito de la protección de datos personales en materia de incidentes, que es el caso de la fuga de los datos, los data breaches, las fugas de información, o también conocidos como security breach. Ya habíamos hablado, ¿no?, de esta cuestión de romper el paradigma de la idea de que gastar en términos de ciberseguridad es obviamente una pérdida, es un pasivo desde, como decirles, la perspectiva del operativo, y lo cierto obviamente es que nuestra filosofía tiene que naturalmente cambiar para pensar en lo que respecta a la inversión en seguridad, y pensar esto obviamente como un valor que nosotros no podemos perder de vista a la luz de la evitación de las consecuencias que vamos a ver y que vamos a charlar ahora. Tenemos que pensar en la ciberseguridad, la protección de datos personales, la privacidad. Son inversiones, y son inversiones que verdadera y genuinamente nos van a ahorrar muchísimo, muchísimo. Y por otra parte tenemos el tema de la prevención de riesgos, la prevención de daños, que naturalmente nos saca de esa posición muchas veces cómoda, jurídica, anquilosada, de lo que era naturalmente esperar que ocurra efectivamente, como decirles, el incidente, para recién después allí prepararnos, sino que justamente la prevención tiene muchísimas ventajas, y ahora después sobre eso voy a hacer un poquito más de foco para explicarles esta cuestión de la importancia también del ensayo de esa prevención de riesgos y daños. Esto implica también tener una capacidad de respuesta no solamente planificada, no solamente normalizada, pautada, procedimentalizada, sino también ensayada. Y esto es algo que tal vez muchas veces no se realiza. Es decir, podemos tener tal vez el procedimiento, pero la simulación
de la situación para por lo menos adquirir, como decirles, defensas o respuesta prácticamente refleja al evento, solamente ocurre obviamente con el entrenamiento y esta es una parte, ¿no?, que a veces se pierde. Por otra parte, en lo que respecta a la seguridad, bueno, siempre hablamos de ciberseguridad y hablamos de la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de los registros, siempre tenemos que mirar los sistemas de manera íntegra y entender que es una obligación absoluta de resultado, es decir, tenemos que proveer, como decirles, a nivel científico, una seguridad de orden idóneo, tanto en lo físico como en lo lógico, en lo activo y en lo pasivo. Y atender a las amenazas que nosotros tenemos en la actualidad. Es innegable, lo hemos charlado en muchos encuentros anteriores, en los que hemos compartido con Irene el año pasado, sobre todo con temáticas relacionadas a lo que es ciberseguridad, cibercriminalidad, el crecimiento en materia de ciberincidentes. Lo vemos de manera permanente en la diaria, se ve y es ostensible. La criticidad de los ciberincidentes cada vez es mayor y por otra parte también el otro problema que tenemos es la frecuencia. También se ha incrementado muchísimo, muchísimo la frecuencia y el volumen, como decirles, de ataques. Entonces necesitamos, obviamente, y esto siempre uno lo insiste, necesitamos de nuevas soluciones de seguridad porque las actuales está claro que están demostrando por lo menos ser insuficientes para el tipo y el porte de amenazas que tenemos, como decirles, de manera permanente. Y de allí pasamos a cuestiones que tienen que ver con lo legal, es decir, ¿por qué nuestra asesoría naturalmente es tan relevante en estas áreas, es tan importante? Por un lado, porque tenemos una responsabilidad de orden proactivo, o sea, tenemos que reaccionar sin la necesidad de que nos insten a hacerlo, y esto implica tener estrategias que tal vez antes no se las tomaba en cuenta de forma tan temprana. Ese es el primer aspecto. Tal vez no todos en su formación y en su ejercicio profesional, como decirles, tienen ese entrenamiento reflejo de estudiar el escenario situacional en materia de procesamiento para entender, bueno, cuáles pueden ser las situaciones que pueden emerger y las tensiones específicas en cada una de las etapas, como decirles, del ciclo de vida del dato para poder contener todas esas consecuencias y tensiones en cada una de las etapas de manera absolutamente proactiva, es decir, no esperar a que nada ocurra o que nadie nos llame la atención al respecto de ello. Por otra parte, también tenemos el tema de evaluar la responsabilidad que nosotros tenemos a nivel legal en las diferentes etapas. O sea, siempre en todo íter negocial tenemos una etapa precontractual, una etapa contractual y una etapa postcontractual. En lo que respecta a ello, tenemos responsabilidad precontractual. Está claro que la privacidad, la confidencialidad son deberes que viven en esa etapa precontractual. Muchas veces tenemos, como siempre sucede, ¿no?, esas tratativas, como decirles, preliminares o tratativas precontractuales. Bueno, en esa cuestión de esa etapa emerge también la responsabilidad y también tenemos que resguardar la privacidad con el mismo nivel que resguardamos la misma en las etapas contractuales posteriores. Esto implica tener la misma agudeza de campo desde lo legal, desde el principio del proceso, desde las primeras gestiones, desde nuestros primeros relacionamientos con los titulares de los datos. Después tenemos, obviamente, la etapa contractual, la etapa verdadera en la ejecución de ese objeto negocial con el titular del dato, que involucra el procesamiento de sus datos, de su información, que se ciñe por esos convenios que son no solamente los términos, condiciones en materia de privacidad, sino también el contrato jurídicamente, ¿no?, que rige esa relación de adhesión para la cual se efectúa un tratamiento, ya sea como un objeto principal o accesorio de ese cumplimiento contractual. Y después tenemos la responsabilidad de orden postcontractual, es decir, todos los deberes ultraactivos que se mantienen y que se preservan aún a posteriori en relación, en relación a ello y que obviamente en el caso, por ejemplo, como ocurre con la confidencialidad, tenemos que seguir resguardando la privacidad de los datos, sabiendo, claro está, que tenemos un deber, por ejemplo, en estos casos de los procesamientos de datos, de conservar los datos por el plazo de conservación legal, pero por otra parte también, además de ello, una vez que finaliza ese plazo por el cual la ley nos obliga,
conservar los datos, proceder a su destrucción definitiva e irreversible. Lo cual, bueno, muchas veces no se lleva adelante con un proceso muy limpio y por otra parte transparente, ¿no? Y de allí vemos muchas veces, ¿no?, los riesgos de que sufren los titulares de los datos como consecuencia de ello. Entonces pasamos al tema de, en todas esas etapas de responsabilidad, necesitamos, por otra parte, un incremento de nuestras capacidades perceptivas en lo que respecta a los incidentes y a todos los riesgos que venimos señalando. Minimizar los incidentes y garantizar los derechos es lo que nos referimos justamente como una gestión de orden estratégico. Y por otra parte, también tenemos la otra tensión del otro lado. Tenemos que trabajar, o sea, tenemos que mantener la actividad empresarial, el negocio jurídico, controlar esa actividad y el volumen de los datos, manteniendo la protección, obviamente, de los bienes jurídicos. Ahora, en lo que respecta a la gestión estratégica, ¿qué cosas componen, obviamente, esa gestión? En el caso específicamente es invertir, y acá cambia la palabra, ya no hablamos de gasto, sino hablamos de inversión que puede ser significativa, está claro que puede ser costosa, y esa inversión es en lo que respecta a la seguridad, a las herramientas de privacidad de clase mundial, y esto es tener productos cada vez más efectivos, más eficientes en la operatoria diaria a nivel interno. Por otra parte, también tener planes de lo que sería Data Loss Prevention. Ya esto lo vengo diciendo desde hace años. Las empresas y las organizaciones de todo tipo, públicas y privadas, no suelen tener planes no solamente de respuesta, como decirles, a incidentes, planes de contingencia, sino también planes relacionados a la prevención de pérdida de datos, o sea, planes de Data Loss Prevention que sean verdaderamente integrales, modernos, completos, para cubrir todos estos procesos. Y todo esto teniendo en cuenta que también tiene que ser flexible y tiene que ser de fácil aplicación, o sea, tener en cuenta que cuando tiene, no, obviamente la ocurrencia, algún incidente o lo que fuera, tenemos que tener capacidad de aplicar estos procesos que hemos pensado previamente. Esto es evaluar, prevenir las consecuencias y también la factibilidad posterior del plan que nosotros queremos aplicar para realizar ese cumplimiento, ¿no? Y finalmente, dentro de esta gestión estratégica, lo que implica también es actuar de manera coordinada y tener una estrategia jurídica y técnica verdaderamente interdisciplinaria y complementaria. Ya no existe dentro de lo que es la operatoria, como decirles a nivel empresarial, esta cuestión de la disociación entre lo jurídico y lo técnico. Tenemos que operar, obviamente, de manera coordinada. Y en relación a lo que es fuga de datos específicamente, ¿qué prevención legal de acciones nosotros tenemos que de alguna forma evitar? Allí nuestra asesoría es capital porque las acciones que nos pueden caer obviamente son penales, pueden ser administrativas, multas de toda tipología, o sea, podemos tener multas por vía de la 25326, podemos tener multas por vía de la ley 24240, podemos tener acciones civiles, daños y perjuicios, podemos tener amparos de carácter individual, también podemos tener amparos colectivos. En el caso de class actions, también podemos tener, obviamente, como acción característica, habeas data y habeas data colectivos. Y después tenemos la pérdida de ciertas cuestiones que son propias y que sirven para el mantenimiento de la integridad del negocio, el valor, confianza de los titulares de los datos, consumidores y usuarios. Una vez que se desploma, es realmente desastroso e imposible muchas veces levantarlo. Entonces, ¿qué costos tenemos en lo sustancial con este riesgo, ¿no? O sea, en esa gestión estratégica de riesgos, ¿por qué nos tiene que interesar tanto prevenir las fugas de datos o los data breaches? Y acá me voy a concentrar, como les decía, en los costos sustanciales, cuestiones de orden más que nada conceptuales en lo que respecta a bienes jurídicos a proteger. Primer tema, el daño a la confianza, el daño a la reputación, el daño a la imagen, al valor marcario. En lo que respecta a ello, la gestión empresarial sufre un embate muy fuerte cuando se fracturan estos valores. Y la fractura de estos valores nos lleva a la consecuencia inmediata, perder a los clientes, perder a los titulares de los datos como una consecuencia directa, la pérdida también de la fidelización de los clientes. Yo puedo tener un cliente a un titular del dato que confía en la marca, etcétera, pero cuando ve defraudadas sus expectativas, cuando se frustran esas expectativas legítimas, objetivadas de confianza,
parte justamente por la puerta y tal vez no retorna, no hay manera de volver, como decirles, a captarlo. Después tenemos un tema operativo, un bien jurídico que también nosotros tenemos que preservar, la continuidad del negocio. Esto es, cuando nosotros sufrimos un evento de estas consecuencias, alguno de ustedes si ha participado y ha vivido alguna situación de, obviamente, de una fuga de información, de lo que es un incidente, el tratamiento, la gestión de un incidente a nivel interno, van a encontrar que una de las peores cosas es la interrupción de la operatoria, la inactividad. Esto lo hemos visto, a ver, en casos muy, muy extremos, como ha sido, por ejemplo, el caso de, no sé si ustedes se acuerdan, los letrados, si tenemos aquí presente alguno de la provincia de Córdoba, específicamente con lo que ha pasado con el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, cuando sufrieron el hackeo y tuvieron que declarar días inhábiles. Es decir, en términos jurídicos es bastante intensa la cuestión de la inactividad y por otra parte esta integración que tuvieron que realizar de manera forzada, de operar, como decirles, de forma híbrida. Entonces, bueno, tenemos obviamente situaciones en las cuales directamente no nos podemos admitir la interrupción de la operatoria, no podemos tener inactividad. Cuanto más, o sea, justo veo allí al doctor Bongiorno pensando en el ámbito sanitario, o sea, no podemos pasar a la inactividad, es decir, podemos sufrir un evento, una fuga de información de historias clínicas electrónicas, pero lo cierto es que la operatoria del negocio jurídico no puede parar, no se puede detener, no se puede dejar de atender a los pacientes. Y después, además de toda esta cuestión de la frustración de las expectativas y de lo que es la interrupción de la operatoria, tenemos después los costos de recomposición del negocio. Esto no es como decirles, Liliana, justo ahí mencionaba que era funcionaria de Ciudad de Córdoba. Esto no es menor, los costos para reposicionarnos y para recuperar la confianza a veces suelen ser realmente elefantiásicos y esto muchas veces impacta hasta con la pérdida, por ejemplo, de valor de cotización. En el caso de si tuviéramos acciones, también puede valer obviamente el posicionamiento ya sea de la empresa. Por otra parte, también lo que nunca tenemos que perder de vista, porque hoy en día la industria de aseguramiento, lo sabemos quienes obviamente somos letrados, hay aseguramiento de todo, y dentro de esos aseguramientos también están los aseguramientos que tienen que ver con lo cibernético. O sea, cuando nosotros incrementamos el riesgo, también nos van a incrementar las primas. O sea, está absolutamente asociado, y a veces esto termina llevándonos a la consecuencia más letal. O sea, nos deniegan el aseguramiento. Ya no es solamente nos suben si no nos convertimos en no asegurables, ¿no? Y después lo que también tenemos que, o sea, por lo menos contemplar como posibilidad, más allá de que tengamos las mejores intenciones de recuperarnos, a veces no disponemos ni del tiempo ni de los recursos para sostener la recuperación, para sostener el tiempo que consume y el esfuerzo que consume la recuperación. Y como siempre, como todos los años, aquí vengo a traerles los costos y la proyección económica. Hasta aquí vimos lo sustancial y bueno, siempre no todas las charlas de todos los años. Aquí obviamente la primera en este año en la cual les traigo las cifras actualizadas para que obviamente se asusten y que tengan una, como decirles, una noción fresca respecto de los números que manejamos y de la proyección que se estima. Increíblemente, ¿se acuerdan que el año pasado aquí con Microjuris Argentina hemos charlado sobre brechas de datos y demás? Y habíamos hablado, obviamente, que en el año 2023 el promedio de costo de fuga de información era 4,45 millones de dólares. Todas estas cifras, a ver, cifras oficiales del Ponemon Institute de IBM, que siempre año tras año realiza lo que se conoce como el estudio de costos de data breach. Y en este caso participan obviamente países a nivel internacional y tanto números del sector privado como del sector público y demás y de diversas tipologías. Así que para la sorpresa de todos ustedes y tal vez para la de ninguno, el año pasado teníamos 4,45 millones de dólares, 2023, y pasó a ser en el año 2024 4,88 millones de dólares el promedio de fuga. Por lo tanto, aumentó, ¿sí? Aumentó, como decirles, un 10% de 2024 a 2023, así que cuando finalice este año tendremos las cifras de 2025, pero ya estamos promediando los 5 millones de dólares por fuga. Después, también, ¿qué otras características, como decirles, tenemos que sacar de esto? Y acá es algo interesante que hizo este estudio de segmentar de esos 4,88 millones, qué significa, por ejemplo, el costo de la pérdida de negocio, la inactividad operativa, la pérdida de clientes y las respuestas justamente tardías
Aproximadamente todo ese rubro que les estoy comentando asciende a 2,8 millones de dólares, lo cual es bastante, bastante fuerte. Es decir, el costo de inactividad, el costo, como decirles, de frenar con el freno de mano, la operatoria, como consecuencia de una fuga, asciende a ese promedio. Por otra parte, también hay otra cifra bastante interesante. Hay automatización en materia de seguridad. Cada vez las empresas, las organizaciones utilizan más, por ejemplo, el uso en el caso, y acá tenemos un uso bueno. Ahora les voy a contar también la cara fea de esto. ¿Se acuerdan que tuvimos y compartimos con Microjuris este año el ciclo de inteligencia artificial e IA generativa? Bueno, acá les voy a comentar un uso interesante, un uso útil de lo que es inteligencia artificial. Inteligencia artificial para la automatización de mecanismos de ciberseguridad. Y en el caso, permite esto la reducción de los costos de vulneración en por lo menos una media de 2,2 millones de dólares en comparación con aquellas organizaciones que no hacen uso de flujos de trabajo de prevención. Y después también tenemos otro problema que viene reiterándose y que nosotros muchas veces lo hemos comentado a nivel local, que es la escasez de personal específico, es decir, el personal de seguridad que naturalmente hoy en día tiene prácticamente, ¿no?, una inserción laboral plena. O sea, hoy en día necesitamos cada vez más personas que sepan de la temática y que puedan insertarse. El problema es que necesitamos también personal con un seniority y con una expertise avanzada. Ahí les había comentado, como decirles, la parte, a ver, la parte interesante, ¿no? En el caso de lo de inteligencia artificial, así que ahora después lo dejamos ahí en el tintero y les voy a comentar las otras cifras de la IA, porque también estamos viendo el coletazo cervical de implementar inteligencia artificial en cualquier entorno sin los debidos resguardos en materia de ciberseguridad, lo que no es menor. Por otra parte, ¿qué problema también se está vislumbrando cada vez más, como decirles, más fuerte? En particular, hoy en día 35% de las vulneraciones, o sea, hasta 2024, afectaron datos ocultos. ¿Qué se entiende esto? Hasta ahora, muchas de las estrategias de almacenamiento tenían que ver con la proliferación de datos. Esto es tener datos, como decirles, en diversos repositorios, diferentes lugares. El problema que tenemos esto es que esa proliferación lo que hace es dificultar el seguimiento y la protección. Algo muy parecido a decirles, bueno, si nosotros tenemos todo diseminado, es posible que en alguna parte oculta olvidemos el control. Y lamentablemente eso también lo que se está viendo es que ocurre en relación con la información que está oculta o que no ha sido, como decirles, controlada debidamente y que está diseminada, muchas veces sufre también los ataques. Por otra parte, también el otro tema es qué es lo que se ataca. Bueno, ¿y cuáles son los datos que se afectan? Aproximadamente 46%, esto es como decirles la mitad, prácticamente casi la mitad de las vulneraciones en materia de datos lo que hacen es afectar información de identificación personal de los clientes. Esto no es nada más ni nada menos que información personal, datos personales de los titulares de los datos. El 50% de las vulneraciones de datos son eso. Y por otra parte, en cuanto a los tiempos de recuperación o los tiempos de contención, y esto yo les decía antes, bueno, podemos tener todos los mecanismos, como decirles, de respuesta, pero tal vez simplemente no tenemos, como decirles, el tiempo. No tenemos el tiempo para hacer frente a ello. Y les voy a dar una idea de estas cifras que se sacaron en términos de identificación y contención. Respecto en general, ¿sí?, de todos los vectores de ataques en materia, por ejemplo, de compromiso de credenciales, el tiempo de identificación y contención ascendió a 292 días. En ese tipo, como decirles, de conglomerado unificado de todos los vectores de ataques. Ese fue el promedio. Específicamente en los que respecta a los ataques de phishing, han tenido una media de 261 días, y los ataques de ingeniería social una media de 257 días. Cualquiera de las tres cifras, cualquiera de las tres no es positiva. Respecto de la inmediatez, como decirles, de nuestra respuesta o de nuestra capacidad de enterarnos de estos ataques. Y otras cifras que tienen que preocuparnos, como decirles, en lo que respecta a la proyección
¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de cifras, obviamente, en el pasado, 2024, porque son las cifras que podemos analizar ahora en el 2025. Pero ¿cuál va a ser esta la proyección más adelante? Hoy en día lo que se calcula o se estima de que el costo de la ciberdelincuencia en todo el mundo supera los 10,5 billones de dólares en el presente año. Y esto implica un incremento, lo que se ha calculado o estimado, un incremento anual del 15% respecto del año previo. Pasamos de vuelta a la foto, yo también todos los años les digo, bueno, ¿cuánto cuesta un registro? Bueno, hoy en día la media, ¿no?, de lo que es un registro filtrado es de $165. Y en términos generales, la mayor causa, obviamente, de los ataques son la explotación de vulnerabilidades, y acá viene la gran frase, ojos que no ven, corazón que no siente. Vulnerabilidades, ¿dónde? En servicios de terceros y en plataformas nube, o sea, cloud computing. Todo lo que es almacenamiento, ¿sí?, fuera obviamente de nuestro control. Yo vengo, como decirles, gritando esto hace años de la cuestión del control físico de los datos. Estamos viendo obviamente las consecuencias de ello. Y después tenemos el tema de las megabrechas, o sea, los data breach masivos. Y se acuerdan que en alguna de las charlas anteriores hemos compartido aquí en esta casa editorial el tema, por ejemplo, de la idea de hacer un data lake de justicia. Bueno, brechas de millones, por ejemplo, o miles de millones de registros hoy en día, ¿sí? En el caso, aumento a 375 millones de dólares. Una verdadera locura, es decir, cifras, como decirles, inmanejables. Y volvemos al tema de por qué es tan importante la profilaxis en materia de ciberseguridad, la prevención, la educación, en todas estas cuestiones, la concientización y, como les decía, el último pendaño, la evaluación. El 74% de todas estas cuestiones incluye la participación humana, ya sea porque hay un error, se comete un error, hay un uso indebido, en el caso, como decirles, credenciales robadas, ingeniería social o lo que sea. Pero en realidad, ¿sí?, esta cuestión es muy compleja porque tenemos siempre, obviamente, esa capa, como decirles, intermedia de lo humano. Entonces, ¿qué recomendaciones termina dando este informe? Es un informe que también, o sea, lo bueno, lo positivo en relación a esto es las medidas proactivas que se pueden asumir para intentar contener, como decirles, este tipo de cuestiones. Bueno, en primer lugar, conocer, lo que recomienda es el conocimiento del panorama informativo, el mapeo, la visibilidad completa de todos los entornos de procesamiento. ¿Esto por qué? Bueno, yo les había comentado esta cuestión de los ataques hoy en día que se han incrementado sobre los datos ocultos. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que el diseminar, obviamente, los datos, lo que ha generado es el incremento de la superficie, obviamente, de ataque. Entonces, si nosotros no tenemos una contención o una gestión, como decirles, de lo que sería esa superficie, el manejo de esa superficie de ataque, bueno, vamos a obviamente sufrir las consecuencias. Y acá viene justo lo que les comentaba, y se acuerdan, veníamos charlando, el tema de la adopción indiscriminada de lo que es inteligencia artificial generativa y los riesgos que introduce ella. En el caso, hoy en día, la adopción masiva que existe de modelos de inteligencia artificial generativa, de aplicaciones de terceros dentro de la organización, y el uso también continuo de tantas otras cosas, como es el tema de IoT, Internet de las Cosas, todos utilizan dentro también de la operatoria a nivel empresarial, aplicaciones como servicios y cosas que provienen de lo que es IoT, o sea, dispositivos electrónicos con Internet y conectividad obviamente aplicadas a las mismas. Esto también incrementa la superficie de ataque. Entonces, por lo menos el fenómeno que tienen que contener los equipos de seguridad es cada vez mayor. Y acá hay un punto que creo que también es cambio de filosofía. Hasta ahora todos, ¿no?, de alguna forma han sido muy, como decirles, promiscuos y entusiastas y hasta infantiles en cuanto a la adopción generalizada de la IA generativa. En esta recomendación explícitamente piden de priorizar la seguridad en la adopción de IA generativa. ¿Esto por qué? Porque las organizaciones están avanzando a mucha velocidad en relación a la adopción, pero por otra parte no están teniendo en cuenta que la falta de seguridad es una amenaza absolutamente latente. Todos estos modelos pueden, por ejemplo, en cuanto a la inseguridad informática que les aportan,
superar con esa inseguridad los beneficios que presuntamente introducen con esa adopción de IA generativa. Entonces no se puede perder de vista de que hay que proteger, obviamente, los datos, establecer controles de gobierno en lo que es el uso de la inteligencia artificial. Ahí tenemos pérdidas y riesgos relacionados a la privacidad, a la seguridad, ni hablar, y también todo lo que tiene que ver con los modelos ocultos, es decir, cuando metemos modelos de parte de terceros, nosotros no estamos controlando programáticamente ese modelo. Entonces hay que asegurar de alguna manera en todos estos procesos seguridad y privacidad. Esto es vigilarlo todo, porque se acuerdan que en una de las charlas que habíamos compartido en el ciclo de inteligencia artificial generativa este año, yo les había comentado justo allí en el chat, tenemos uno de los participantes también que había asistido a la charla y que estábamos comentando en relación a ello los diferentes ataques de inyección de código que hoy en día se le pueden realizar a la inteligencia artificial generativa. Y hay un montón de cuestiones que no se estudian de manera adecuada. Entonces, es necesario que hoy en día los equipos de seguridad, los que llevan adelante las tareas de ciberseguridad dentro de la organización, también vigilen la posibilidad de que hayan entradas maliciosas o haya inyecciones de código o de salidas, ¿no? También de datos confidenciales, de datos privados que no deberían, obviamente, vulnerarse. Y aquí comparto, bueno, en el caso en el chat decían que se cree que no hay organización que no haya sido vulnerado, no dijo, no se enteró, está claro, sí. Y allí había una pregunta, decía, acerca de las agencias estatales que en forma reiterada han sido vulneradas. Hay problemas de recuperación, las investigaciones judiciales han podido ubicar los ciberataques o por lo menos recuperar lo que han dañado. En términos generales, la recuperación ha sido, a ver, muy lenta y muy poco transparente. Ese también es otro grave problema, ha sido muy poco transparente y por otra parte tampoco ha existido un verdadero control respecto de la recuperación, es decir, más allá de que todo vuelve, como decirles, a la funcionalidad porque es algo estatal, lo cierto es que nadie ha efectivamente procedido de forma ulterior con una auditoría específica diciendo, bueno, la recuperación fue total, cada registro que se había fugado fue efectivamente recuperado. Es decir, ¿quién constata que la recuperación fue verdaderamente tan prometedora como se esperaba, ¿no? Y sin contar, bueno, esta cuestión el esclarecimiento de los hechos. Tenemos que mejorar también nuestras capacidades en eso, como decirles, en ese tipo de respuesta, porque los ciberataques muy pocas veces no se terminan esclareciendo, ¿no? Y también tenemos el tema de la comunicación, antes, durante y después. Tenemos que ser claros en relación a las capacidades de comunicación durante la respuesta a los incidentes en materia de seguridad, los data breaches o security breaches. Y por otra parte, también en relación a esta cuestión, como decirles, de complementar la capacidad de respuesta técnica, también la planificación estratégica del impacto en el negocio. Nosotros no tenemos que perder de vista que en toda esta ecuación no podemos preocuparnos solamente por solucionar el tema, sino también por conservar a los titulares de los datos, preservarlos y darles claridad en los mensajes que adoptamos con ellos. Lamentablemente, en la práctica muchas veces lo que vemos son mensajes que provocan de alguna forma disonancia cognitiva, mensajes que lo único que son que niegan la realidad y que aportan muy poca transparencia, muy poca claridad para que lo que efectivamente esperan, como decirles, los titulares de los datos, ¿no? Y además de esto, y viene esta cuestión, como les digo, de la preparación de la respuesta, em, no es solamente necesario el tener el plan. Yo les había dicho esta cuestión del ensayo, de la simulación previa. Y hay una palabra que creo que es muy, muy interesante que utiliza este informe, que es el tema del desarrollo de la memoria muscular para responder a las vulneraciones. O sea, esta cuestión de para hacer frente a ataques de elevado impacto hay que participar efectivamente, de manera activa, en ejercicios de simulación de la crisis a nivel cibernético. ¿Por qué? Porque todos los actores, más allá de que si tenemos un procedimiento, vamos a saber cómo operar, tienen que desarrollar, como decirles, esa memoria para responder a las vulneraciones y para saber qué es lo que tienen que hacer y que ello no los sorprenda en el momento que sí, efectiva y verdaderamente está sucediendo. Simplemente no para concluir y cerrar la charla del día de hoy en lo que respecta a la asesoría legal en privacidad de datos.
en términos generales, sabemos que nuestras tareas lo que hacen es naturalmente ayudar a las empresas, a las organizaciones públicas o privadas y a las personas también a cumplir con las leyes y con las regulaciones que se encuentran relacionadas a estas temáticas que hemos venido compartiendo en estos 3 encuentros. Esto incluye todo lo que hemos charlado en torno a políticas de privacidad, implementación de medidas de seguridad, gestión de las reclamaciones de los titulares de los datos y resolución de controversias. Y en toda esa asesoría nosotros tenemos que incluir servicios que vienen espontáneamente a la vez de las tareas que nosotros tenemos que realizar. Análisis normativo ha sido un eje fundamental que hemos charlado a lo largo de todos estos encuentros. La creación de las políticas de privacidad y la seguridad, que creo que lo hemos conversado también a lo largo de todo este ciclo. La implementación de las medidas de seguridad desde una perspectiva también interdisciplinar. La gestión de las reclamaciones, una gestión expeditiva de las mismas con miras a la prevención de la litigiosidad innecesaria, la representación obviamente legal de los intereses de quienes asistimos y por otra parte también el nacimiento, como vemos, de nuevos roles en esa operatoria a nivel corporativo y a nivel organizacional, como lo es la operatoria que nosotros realizamos cuando desarrollamos estas tareas de asesoría, pero no a través de nuestra asesoría meramente letrada, sino en calidad de ser DPOs o Data Protection Officers o DPOs. Y finalmente, ¿no? Entender unas cuestiones relacionadas a lo que es el ejercicio de la abogacía de datos. ¿Qué es lo que requiere de nosotros? Requiere de esa gestión, de esa resolución estratégica de riesgos, de oportunidades en protección de datos, en lo que respecta a identificar, a prevenir, monitorear y resolver y asesorar sobre todas las situaciones que aquejan y que pueden afectar la privacidad de los datos y que no podemos prescindir de ninguna manera ni de la privacidad, ni la protección de los datos, ni la ciberseguridad en todo nuestro ejercicio. Ya hoy en día, finalmente para cerrar, no nos basta ser como venimos muchas veces siendo históricamente, meramente reactivos o defensivos o pasivos. Tenemos que ser activos, tenemos que ser precautorios, preventivos, proactivos y hasta ofensivos. Así que bueno, con eso finalizamos la charla del día de hoy, nuestro cierre de este segundo ciclo del primer semestre de lo que serían las masterclass sobre Data Ethics. Simplemente les spoileo, obviamente vamos a estar reencontrándonos en otro próximo y nuevo ciclo en el mes de junio-julio. Vamos a tener nuestro nuevo ciclo sobre Derecho del Consumidor 2 y vamos a estar viendo el día 30 de junio, 16 horas, 7 de julio, 16 horas y 14 de julio, 16 horas, temáticas relacionadas al consumo. El primer encuentro va a versar sobre la desregulación del mercado y sus impactos en el campo jurídico. Está claro que estamos asistiendo a todo un fenómeno de desregulación en relación a todas estas cuestiones y de allí cómo queda la protección de los consumidores y usuarios en la actualidad y su proyección a futuro. Luego estaremos viendo las estructuras contractuales y los contratos de consumo, la evolución de las cláusulas y las prácticas abusivas en materia de servicio de la sociedad de la información, plataformas y productos digitales. Y vamos a estar cerrando con el proveedor, sector corporativo y empresarial, la responsabilidad social empresaria y la práctica consumeril in-house. Así que bueno, obviamente los esperamos y también aquí en Microjuris Argentina en junio, julio con estos encuentros. Muchísimas gracias a los que nos han estado siguiendo por aquí y también a través de Facebook. Irene, te doy la palabra. Gracias, Joana. Bueno, fantástico, ya pasaste el chivo, todo, así que me ahorraste el trabajo, buenísimo, y como verán, somos prolijos y los dejamos justito, termina justito con la feria para que descansen, para que se despejen, y reencontrarnos luego para la segunda parte del año, que seguramente va a haber nuevas propuestas de parte de Joana, porque ella siempre está pensando en cómo actualizarlos en las distintas temáticas. Bueno, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Gracias por este nuevo encuentro y bueno, Joana, como siempre, muchísimas gracias y nos reencontramos entonces en nuestro próximo ciclo. Un saludo grande a todos, que estén bien. Chao, Hasta luego. chao.